Recordemos, hermanos, que estamos en el libro de Hechos y hoy vamos a estar entrando, vamos a estar dentro del capítulo 5, aún no lo vamos a terminar, desde el versículo 12 hasta el 16. Recordemos que la serie del libro de Hechos se titula "Y serán mis testigos". Vamos a leer qué dice Hechos 5, del 12 al 16. Dice así: Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa para aprender, Señor, más de ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra para poder saber, Señor, lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Que todos nuestros sentidos, Señor, estén atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si bien leímos, dice que por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Y dice que el pueblo acostumbraba a estar todos en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Esto causó que más y más creyentes se agregaran a la familia de la fe, agradados por Dios, ¿no? Noten que ya Lucas, el autor de Hechos, ya no dice la cantidad. Al principio decía que se habían agregado 3,000, después otros 5,000 hombres, pero en esta ocasión dice y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres. No dice una cantidad. O sea que ya Lucas ya perdió la cuenta de la cantidad de personas que se estaban añadiendo a la fe cristiana. Y dice que todo esto de las señales y los prodigios que se hacían entre el pueblo por los apóstoles, causó tal revuelo que las personas sacaban a los enfermos a las calles y los tendían ahí a la orilla de la calle para que cuando Pedro pasara, por lo menos la sombra de Pedro tocase a la persona y fuese sana. Y dice que traían a gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén y acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, dice, y todos eran sanados. Aquí entonces Lucas nos está contando, nos está haciendo como un paréntesis de lo que se estaba dando en ese momento, en ese tiempo, y nos habla de que se estaban dando muchas señales y muchos milagros por los apóstoles, y eran milagros extraordinarios. No eran cualquier milagro, no era cualquier obra de sanación. Y se nos dice que todos eran sanos. Imagínense que solo la sombra de Pedro. En otro texto dice que le quitaban al apóstol Pablo parte de su vestidura para llevar a los enfermos y que se sanaran. La pregunta es si este tipo de señales
este tipo de prodigios, de milagros, existen hoy en día como lo hacían los apóstoles. El propio Jesús también, nuestro Señor Jesús. Si hoy en día hay hombres que tienen este don de sanidad, de hacer milagros, ¿qué pasa hoy en día? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La predicación igual se titula Señales y Milagros. Señales y milagros. Dice que al salir de la iglesia en el norte de Cleveland, en una noche fresca de octubre, Rafael Martínez no pudo dejar de notar a una joven pareja que sacaba a su hijo enfermo del santuario. El cuerpo inerte estaba conectado a mangueras y respiradores, con los equipos de soporte de vida que colgaban del andador sonando y parpadeando. Los padres del niño lo habían traído a la iglesia para un culto de sanidad divina, con la esperanza y el ruego de que tuviera lugar algún milagro. Nada menos que el famoso evangelista sanador Benny Hinn había dirigido la reunión esa noche. La atmósfera había estado electrizante, las emociones eran altas y las expectativas aún mayores. Sin embargo, varias horas más tarde todo había terminado y su hijo no había sido sanado. Ahora llegó el momento de irse a casa junto con sus esperanzas hechas pedazos. La escena desgarradora inundó la mente de Martínez con preguntas inquietantes. Al reflexionar sobre ese momento, él escribió, dice, me pregunté si se cuestionaban por qué su hijo salía de la misma forma en que entró. Quizás sus padres agonizaban pensando que tal vez tuvieron una fe deficiente e incompleta. Puede que se preguntaran de qué pecado eran culpables o qué maldición generacional tenía que ser rota con la semilla de la fe. Bueno, como esta historia, hay muchas historias de personas que hoy en día estos falsos apóstoles, falsos profetas, maestros, juegan con el sentimiento, con la debilidad en el momento de estas personas para quitarles la plata y hacerles creer que serán sanos. Y hoy quiero ver ciertos puntos donde vamos a comparar cómo se daban estos prodigios y milagros en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesús y los apóstoles y cómo se están dando hoy en día los supuestos milagros de sanación. Y vamos a revisar la primera, que dice: la sanidad en el Nuevo Testamento no dependía de la fe de quien la recibía. La sanidad en el Nuevo Testamento no dependía de la fe de quien la recibía. Los supuestos sanadores de estos tiempos culpan fácilmente a sus incontables fracasos a la fe, a la falta de fe de las personas. Pero no es la falta de fe de ellos, sino la falta de fe de aquellos que no se sanaron. Esto da como resultado que muchas personas crean que Dios no les sanó porque la fe de ellos no era suficientemente fuerte. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Si nos fijamos detenidamente a cada señal, a cada milagro realizado por nuestro Señor Jesús y los apóstoles, nos daremos cuenta
de lo contrario. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 5, desde el 5 al 15. Juan 5, del 5 al 15. Dice así: estaba ahí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. No sabía quién era. Porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Aquí pueden ver la historia del paralítico del estanque de Betesda, donde sencillamente él todavía no conocía quién era Jesús. Y aún así, dice, Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Juan capítulo 9. De manera similar, este ciego que Jesús va a sanar no conocía la identidad de Jesús. Dice Juan 9, versículo 35 al 38. Dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Estos eran los fariseos y los sacerdotes. Habían echado fuera al ciego, lo estaban cuestionando, estaban haciendo preguntas. Lo echaron fuera, ya Jesús lo había sanado. Y cuando lo encontró Jesús, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Miren, todo esto después que fue sanado. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Está hablando con Jesús. Y el ciego que ahora es sano, que ya ve, le dice: dime quién es para yo creer en él. Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoro. Así que una vez más, un milagro de sanación hecho por nuestro Señor Jesús, sin necesidad de que la persona tuviese fe. Hechos 9:40. Hechos 9:40 dice: pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita. Tabita había muerto. Y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ustedes saben que los muertos no tienen forma de tener fe de que ellos van a poder resucitar en ese momento. Entonces el apóstol Pedro sencillamente fue donde estaba el cadáver de Tabita y le dijo: levántate. Y con el poder que le había sido asignado a Pedro de parte de Dios,
Tabita se levantó y resucitó. Así que una profesión de fe no fue un requisito previo para ninguno de esos milagros de sanidad. Hoy en día ustedes saben que una de las excusas mayor dicha por estos falsos apóstoles, profetas, es que no tuviste fe. Te faltó fe. Segundo punto. Las sanidades del Nuevo Testamento no se realizaron por dinero o fama. Las sanidades del Nuevo Testamento no se realizaron por dinero o fama. El Señor Jesús no sanó a nadie para obtener beneficios materiales. Tampoco lo hicieron los apóstoles. Es más, Cristo y los apóstoles enfocaron su ministerio de sanidad en los miembros más pobres y desafortunados y desfavorecidos de la sociedad. Personas que no tenían medios para pagarle. Los mendigos ciegos, los leprosos marginados, los pobres lisiados, eran algunos de los miembros más bajos de la sociedad. Los así llamados ministros, que estaban motivados en ese tiempo por el amor al dinero, fueron denunciados como falsos maestros, como podemos ver en 1 Timoteo 6:5. Dice así, 1 Timoteo 6:5, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y 1 Timoteo 6:9 al 10 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así que todos aquellos que a través de la piedad querían hacer ganancias eran reprendidos. Nuestro Señor también evitó la publicidad superficial y la curiosidad que resultaba de sus milagros. Ustedes saben que a menudo cuando Jesús sanaba a una persona, ¿qué hacía nuestro Señor Jesús? Les decía, no le digas a nadie, no le cuentes a nadie lo que ha sucedido. Siempre, casi siempre le decía al que curaba. Pero muchas veces el que era sanado no hacía caso y le contaba a todos sus familiares. Pero Jesús le decía, no le cuentes a nadie lo que ha sucedido. En la actualidad, el plan de publicidad es cualquier cosa menos ser sutil. Hay pancartas, hay videos por la televisión. Mira, ven, este jueves a la noche de milagros. Publicidad y todo el mundo tiene que estar enterado de que ese día, en esa iglesia o en ese evento va a haber sanidades y milagros y todo y prodigios. Si quiere ser sanado, envíe su dinero. Haz un pacto con el Señor y envía tu ofrenda para ser sanado. Y si no consigue sanarse es porque no envió suficiente dinero. Eso es lo que hacen hoy en día. Piden dinero para sanar a la persona. Es más, no se conforman con solo pedir dinero para sanar a la persona. Ahora muchos piden dinero para que tus hijos sean salvos. Pacta por tu hijo para que regrese, para que
ven a la iglesia y crea en el Señor, pacta por él $100. Y no estamos muy lejos. O sea, esto que le estoy diciendo es aquí mismo cerca, en Osana. Pacta. No sé cuándo se acuerdan del programa este de enlace. La gente llamaba, ya manden mi ofrenda, pam, 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 oraban por la persona. Tu murro de papeles así, ¿ves? De papeles que le llegaban, haciendo, ellos haciendo ver como que, y era verdad, la gente llamaba. Todo ese tumuro de papel eran de gente llamando, pidiendo para sanación de algo. Y pero tenían que dar una ofrenda, tenían que dar algo. Por último, la única vez que se ofreció dinero a cambio del poder sanador, Pedro reprendió a esa persona. En este caso, Pedro reprendió a Simón el mago con una fuerte reprensión. Eso está en Hechos 8:20. Hechos 8:20 dice: entonces Pedro le contestó a Simón el mago: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. En este caso, Simón el mago quería tener ese don. Y Pedro lo reprendió y le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No. Pero hoy en día es todo lo contrario. Si tú ves, sanidad está amarrado con el dinero. No hay otro. No hay otro. Siguiente punto. Las sanidades del Nuevo Testamento nunca fallaron. Las sanidades del Nuevo Testamento nunca fallaron. Denme un momentito para buscar. Ok. Los milagros de sanidad de Jesús nunca fallaron. Tampoco los que realizaron los apóstoles en el libro de los Hechos. Cuando los leprosos fueron sanados, ¿se acuerdan de los 10 leprosos? Su recuperación fue total, de tal manera que podían pasar la inspección minuciosa del sacerdote. Recuerden que Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Y el sacerdote le ha encargado de verificar de que en verdad ellos estaban completamente sin lepra. Y si estaban completamente sin lepra, entonces él le daba como la potestad o el go de poder estar ya en medio del pueblo, porque ellos tenían que estar alejados del pueblo. No podían acercarse, era prohibido. Así que las sanidades en el Nuevo Testamento nunca fallaron. Los ciegos recibieron una vista 20/20, los cojos podían correr y saltar, los sordos escucharon con claridad y los muertos eran restaurados a la plena salud. Ningún milagro del Nuevo Testamento dejó de ser, en última instancia, todo un éxito. Los supuestos sanadores de hoy no tienen verificación médica de las supuestas sanidades que realizan. De hecho, algunas de sus supuestas curaciones han resultado no ser verdaderas. Si nos fijamos en Mateo 14:36, de las sanaciones que se dieron, dice que y le rogaban que le dejara tocar siquiera el borde de su manto, hablando de Jesús, y todos los que lo tocaban quedaban curados, todos. Nada más tocaban el borde del manto, imagínense. Milagros, señales y prodigios extraordinarios. Hechos 19, del 11 al 12, dice: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales
de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Eso pasaba. Las sanaciones eran un éxito, no fallaban. No fallaban. Tanto así que los mismos fariseos y los sacerdotes no podían cuestionar el milagro, porque lo habían visto. Un hombre de más de 30 años, 40 años, que lo habían visto. No podían. Ellos nada más tenían que luchar: o deja de estar predicando lo que estás predicando, o hacer algo para desmentirlos. Pero no podían negar que había sido sano. Las sanidades del Nuevo Testamento eran inmediatas y también eran espontáneas. Ese es el siguiente punto. Las sanidades del Nuevo Testamento eran inmediatas y espontáneas. Cuando Jesús y sus discípulos curaban a alguien, los enfermos quedaban sanos de inmediato. No había periodo de recuperación. No era necesaria la fisioterapia. Nada de eso. No, que ahora te sané, pero tienes que ir al médico porque tienes que hacer unos ejercicios para que te recuperes. No, nada de eso. Los leprosos fueron limpiados inmediatamente en Marcos 1:42, que dice: al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Al instante. La lepra lo dejó. Y esa era una de las enfermedades más fuertes en aquel tiempo. Lepra, eso ya no tenía cura. La lepra, no. Te daba lepra y ya te morías así con lepra. Todo el cuerpo, ¿se imaginan? Todo el cuerpo lleno de llagas, granos, pus y cosas. Y de repente al instante, ¡paf! Está sano, está seco. No hacían los milagros que hacía Jesús y sus discípulos, los apóstoles. Los ciegos se les concedió de inmediato la vista. En Marcos 10:52 dice: vete, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús al instante. Dice: al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Al instante el ciego recobró la vista. Y era ciego. Dice: y las personas que habían estado paralizadas un momento antes podían saltar de alegría al siguiente, después de ser sanados. Eso lo vimos en Hechos capítulo 3, versículo 8, del que estaba sentado a la puerta, el que era paralítico, cojo de nacimiento. Dice: y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. O sea, era sanado y ya podían saltar. Este hombre en especial tenía más de 40 años que estaba así, en esa situación. Y cuando Jesús lo sana, dice que saltó de inmediato. Algunos pudieran argumentar que ciertas curaciones tardías se produjeron donde un ciego fue sanado en 2 etapas, o donde los 10 leprosos fueron limpiados mientras iban a ver al sacerdote, o cuando un ciego fue sanado después de lavarse en el estanque de Siloé. No obstante, en estos incidentes hubo retrasos de solo minutos, no de semanas o días. Y las demoras eran parte deliberada de la forma en que Jesús tenía la intención de lograr el milagro de la sanidad. Solamente pasaron minutos y era porque el Señor así lo quería hacer. Por el contrario, los falsos sanadores instruyen a los feligreses que la sanidad es un hecho de fe consumado, pero que no se manifiesta instantáneamente como un hecho físico en el cuerpo de la persona. Durante el periodo donde se confiesa sanidad, dice: sí, eres sano. Dice, desde ese periodo donde se confiesa sanidad sobre la persona y su manifestación, el creyente pudiera manifestar síntomas de la enfermedad. Estos síntomas
no son la misma enfermedad, sino señuelos espirituales con los que Satanás está tratando de engañar al creyente para que haga una confesión negativa, perdiendo con ella su sanidad. Así que, incluso si parece que usted todavía está enfermo, realmente ha sido curado. Cuando ellos te dicen, no, que tú eres sano en esta hora, ya. Entonces tú dices que no, ya tú eres sano, pero tú estás enfermo. Sigues enfermo, pero tú tienes que creer que ya tú eres sano, ya. Que Dios te sanó. Aunque todavía tú estés mal. No dices, no, yo tengo que creer que soy sano. Más adelante, entonces, vas a ver los frutos. Parte del engaño. Además, las sanidades registradas en el Nuevo Testamento fueron espontáneas, como le dije, eran inmediatas, pero también eran espontáneas. No se arreglaron de antemano, sino que se llevaron a cabo durante el curso normal de la vida. En una ocasión, en Mateo 8, del 14 al 15, el Señor simplemente llegó a la casa de Pedro, llegó porque ese día tenía que ir allá, y encontró a la suegra de Pedro que estaba enferma, y entonces vino y la levantó, la sanó. En Mateo 9:20 se registra la sanidad de una mujer que en secreto tocó el borde del manto de Jesús mientras él estaba caminando. Las sanidades eran espontáneas. Él iba caminando y ella ahí, como pudo, te tocó el manto. En ese momento fue sana. Eso no es una preparación de que vengan al evento del toque del manto de Jesús para que sean sanos. No hubo una preparación de nada. Eran espontáneas las sanidades. En Hechos 3, el que ya vimos, Hechos 3, del 6 al 7, el paralítico que era de nacimiento, que se sentaba a la puerta a pedir limosna, si recuerdan qué pasaba, dice que Pedro y Juan iban caminando al templo. Ellos iban a ir al templo, ellos no habían organizado una tarde de sanidad, una tarde de milagros, una tarde de señales, ¿no? Y iban caminando, tranquilos, vamos para el templo, vamos a orar. A la hora de la oración. Iban normalmente caminando al templo cuando les interrumpió un mendigo cojo. Y entonces ustedes se saben la historia que Pedro le dice, no tengo plata ni dinero, pero lo que tengo te doy. Y lo sanó. Fueron espontáneas. Por el contrario, en la actualidad se hacen reuniones preestablecidas de milagros para hacer el sustento económico de sus ministerios. Los cultos siguen un horario preestablecido y tienen una coreografía preparada con todo cuidado. No solo editan lo que el público ve en la televisión, sino que se escenifica con meticulosidad lo que el público ve en vivo. Los que están terriblemente deformados, las personas que llegan deformadas, los niños con síndrome de Down, los amputados y similares se mantienen fuera del escenario y de la vista de las cámaras de televisión. Porque claro, este tipo de cosas, ¿cómo vamos a decir que sí, que lo sanamos? Y cuando yo leía esto, yo nunca me había puesto a pensar en este en exclusivo que lo voy a decir, de los niños con síndrome de Down. Ustedes nunca han visto a uno de esos falsos pasar al frente a un niño con síndrome de Down para sanarlo. No pasa. O una persona que tenga así las piernas así bien torcidas y que se vea que está todo así mal. No pasa. O que esté paralítico, que está bien mal. No pasa. Casi siempre las personas que pasan al frente, no, que llegan con un bastón, tienen las piernas, se ve que tienen las piernas bien, que llegan con una andadera, que no sé qué, y que les cuesta. Y de repente el man viene y que, sí, no sé qué. Y el man suelta el coche y comienza a caminar normal.
No, que el otro, que una mano la tiene más larga que la otra y comienzan a poner la cámara de que miren, no sé qué, que hay, que ya, y ya. Ya lo sanamos. Ya tienen las dos manos igual, a la misma distancia. No, que me duele la cadera, que tengo un dolor desde hace 80 años aquí, que no sé qué. Ya no me duele. Esos son los tipos de cosas que se muestran. Dice Robert Brown, hablando sobre este tema, Robert Brown menciona y dice: programar que el Espíritu Santo venga a mi iglesia los jueves a las 7 de la noche para realizar sanidades es algo ajeno a la Biblia. Es algo ajeno a la Biblia. Siguiente punto. Las sanidades del Nuevo Testamento autenticaron un verdadero mensaje. Y este es el propósito de estos milagros y estas señales que se daban en el Nuevo Testamento. Este es el propósito, dice: una característica de las sanidades del Nuevo Testamento es que sirvieron como señal para autenticar el mensaje del Evangelio que Cristo y los apóstoles predicaron. Era como que si ellos tuvieran un carnet. Cada vez que ellos hacían un milagro, era como un carnet que los identificaba como apóstoles. Ellos son los que tenían el mensaje de Cristo. Esto es lo que me certifica, yo soy apóstol de Cristo. Y Jesús era lo que certificaba que Él era el Hijo de Dios y que era Dios, el hacer señales y milagros. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Este es el apóstol Pedro hablando. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes. ¿Con qué fue confirmado? Dice: con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Jesús, varón confirmado por Dios. ¿Cómo fue confirmado? Con milagros, prodigios y señales. Eso era lo que avalaba de que nuestro Señor Jesús era el Cristo, era el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, o sea, Dios. Juan, capítulo 20, del 30 al 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Dice, Jesús hizo muchas señales, pero que no van a estar escritas aquí. Pero las que se escribieron es para que ustedes crean que Él es el Cristo. Porque eso es lo que certificaba que Jesús era el Cristo. En una ocasión también Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no creen en mí, pero por lo menos crean en las señales que hago, para que sepan que yo soy el que ha sido enviado, el Cristo, el Mesías. Y aún así, los fariseos estaban cegados, porque claro, el pecado, ustedes saben, ¿no? El pecado corrompe al ser humano y nos pone ciegos. Según de Corintios 12:12, hablando ahora de los apóstoles, dice: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Así que estas señales certificaban de que tú eras un verdadero apóstol, que había sido enviado y confirmado por Cristo. Todas estas señales y milagros sobrenaturales realizados por Jesús y sus apóstoles fueron la confirmación de Dios el Padre acerca del Evangelio de Jesucristo, su Hijo. Esta autenticación del mensaje fue el propósito de esas obras milagrosas. Ese era el propósito que tenían en ese tiempo. Y ahora no son necesarias. Repito, ya ahora no son necesarias.
ya nosotros tenemos la palabra escrita completa. No es necesario certificar apóstoles, porque ya los apóstoles ya fueron certificados y ya ellos hicieron su labor. Y ya ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para tener lo que tenemos hoy. Aquí tenemos la palabra de los apóstoles que fueron certificados con señales y prodigios, la tenemos en la Biblia. Para de contar. Necesitamos esas mismas señales y prodigios y milagros el día de hoy, ¿no? Ya no son necesarias para el propósito que fueron creadas. Por último, Dios en el Nuevo Testamento nos advierte que los engañadores usarán señales y milagros. Los engañadores van a usar señales y milagros. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristianos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Dice, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que el Señor nos está diciendo, tengan cuidado. Tengan cuidado porque ya este tipo de señales, ya ustedes no la van a ver. Ellos tuvieron su propósito en su momento. Ahora yo le estoy diciendo que se levantarán, en el futuro van a ver estos falsos cristos, falsos profetas, que ellos van a hacer señales, van a hacer prodigios. Así que tengan cuidado, porque los quieren engañar. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Dice, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Así va a ser ese impío que vendrá, dice. Conforme a la actividad de Satanás, va a comenzar a hacer con poder, señales, prodigios mentirosos. Así que tengan cuidado, tengamos cuidado. Para terminar, dice: los ministerios de obrar milagros que Cristo y los apóstoles llevaron a cabo eran únicos. Como hemos visto, las sanidades que realizaron eran sobrenaturalmente poderosas. Nunca fallaron, eran innegables, inmediatas, espontáneas y con un propósito: servir como señales de autenticación del mensaje del Evangelio. No se basaban en la fe del beneficiario. No se llevaron a cabo en busca de dinero o popularidad, y no se planearon con anticipación o fueron un espectáculo de ninguna manera. Fue así. Se trataba de verdaderos milagros que dieron lugar a que enfermedades reales fueran instantáneamente curadas. El ciego vio, el cojo anduvo, el sordo oyó y hasta los muertos resucitaron. Tales milagros de sanidad bíblica no se están realizando en la actualidad. Los milagros curativos del tipo registrado en los evangelios y en Hechos eran exclusivos de la iglesia del primer siglo. Después de la época de los apóstoles, tales sanidades han cesado y nunca más han sido parte de la historia eclesiástica. Pero el Señor, escúcheme, el Señor todavía contesta la oración y obra de manera providencial, sanando a las personas de acuerdo con su voluntad. No hay pruebas de que las curaciones milagrosas están ocurriendo hoy como lo hicieron durante la edad apostólica por hombres que fueron enviados por Dios, que en este caso eran los apóstoles.
No hay evidencia hoy en día que eso esté pasando por medio de hombres que se adjudiquen que ellos tienen ese poder. Aunque el Nuevo Testamento instruye a los creyentes a orar por los enfermos y los que sufren, confiando en que el gran médico hará lo que está de acuerdo con sus propósitos soberanos, como lo indica Santiago 5, que eso es lo que debemos hacer. Santiago 5, del 14 al 15, dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Hace la pregunta. Entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Pero sabemos que esto no es equivalente, el orar al Señor para que alguien sea sano o para que tú seas sano. Esto no es equivalente al don sobrenatural de sanidad descrito en las Escrituras, que fue en un tiempo con un propósito. Nada parecido a lo que hoy sucede con estos falsos. Es más, estas personas que se dedican a eso, si ustedes se ponen a observar lo que ellos enseñan, está totalmente mal. O sea, todo lo que ellos enseñan está distorsionado. No predican un evangelio santo. Nada más partiendo de ahí ya vemos que algo no anda bien. Algo no anda bien. Y con ellos entonces se les acompaña todo este tipo de eventos de sanidad, manipulando a las personas, engañando a las personas, jugando con sus sentimientos, sacándole la plata, y ellos siendo más famosos y más famosos y más famosos. La pregunta del millón: ¿por qué no se van a los hospitales? Allá pueden hacer un evento, pero no lo hacen. No hacen el evento en el hospital. El don apostólico de sanidad ha cesado. El don apostólico de sanidad ha cesado. ¿Dios sigue sanando hoy? Sí, Dios sigue sanando hoy. Él sigue sanando. ¿Yo puedo orar por una persona para que Dios la sane? Sí, nosotros podemos orar, podemos pedir por esa persona: Señor, nosotros queremos que sea sana, pero que se haga tu voluntad, que se haga lo que el Señor quiera. Y el Señor, en su soberanía, Él decidirá si la sana o no. Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero hoy en día no hay este tipo de don apostólico que tenían los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento y que primeramente tuvo nuestro Señor Jesús con él. No hay este tipo de don hoy en día, pero el Señor sigue sanando. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñar mucho más en ella. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a no ser engañados por estos falsos profetas, apóstoles que hoy en día mueven masas jugando con la esperanza de las personas, con su debilidad. Los manipulan de tal forma que les sacan, Señor, casi todo lo que tienen, para ellos poder seguir enriqueciéndose más y más, teniendo casas grandes, yates, helicópteros, aviones, un montón de cosas, Señor, mercadeando el evangelio. Ayúdanos, Padre, a poder estar claros, Señor, en lo que dice tu palabra, en que estos milagros sí fueron ciertos, fueron ejecutados en el Nuevo Testamento y tenían un propósito especial para autenticar, Señor, al mensajero. Hoy en día, Señor, tenemos ya toda tu palabra escrita
Y ya no es necesario, Señor, este tipo de señales y milagros. Sabemos, Señor, que aún tú sigues sanando a las personas según tu voluntad, según tu soberanía. Que podamos, Señor, ir a ti en oración y pedir, Señor, por nuestras necesidades. Sabiendo que tú tienes todo el poder, Señor, para hacer, Señor, como tú has dispuesto que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que así como esta enseñanza que habla de los milagros y de las señales, así hay otras enseñanzas, Señor, que estos hombres utilizan este tipo de cosas para transversar, Señor, el mensaje y poder sacar ganancias de ello. Te pedimos, Señor, que nos prepares, Señor, y que también podamos compartir con otros tu palabra para que ellos no sean engañados, Señor, que el Espíritu Santo quite las vendas, Señor, de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.